Leonardo da Vinci. Seguro que el nombre nos suena a todos, pero ¿hasta qué punto conocemos la historia real, la que se esconde detrás del mito? Se le llama de todo: el artista total, el inventor visionario, el genio por excelencia. Pero, ¿y si la historia fuera un poco diferente? Quizá más compleja, más humana, y por eso mismo, mucho más fascinante. A ver, vamos a desgranar esto un poco. La leyenda, lo que todos hemos oído, nos habla del artista que definió el Renacimiento. Pero la realidad, si miramos los datos, es que apenas vendió cuadros en vida. De hecho, no vivía de su arte. Luego está el mito del gran inventor, ¿verdad? Pues la verdad es que casi ninguno de sus diseños se llegó a construir. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo se explica esta brecha tan enorme? Pues aquí, justo aquí, es donde empieza lo interesante. Así que, para entender esta contradicción, tenemos que mirar más allá de la Mona Lisa, más allá de sus famosas máquinas voladoras. Para llegar al genio, primero hay que conocer a la persona. Y es que su vida no fue para nada un camino recto. Nació en 1452 como hijo ilegítimo, lo que ya de por sí le cerró muchas puertas, como la de ser notario igual que su padre. Después de formarse en Florencia, se pasó, ojo, 17 años en Milán. Y lo curioso es que allí su trabajo principal no era pintar, que va, era ser ingeniero y sobre todo organizar fiestas y espectáculos para la corte. Y sus últimos años, como sabemos, los pasó en Francia, bajo la protección del rey. Un recorrido, la verdad, bastante peculiar. ¿Y cómo era él como persona? Pues fascinante se queda corto. Los que lo conocieron decían que era carismático, guapísimo, muy generoso. Pero, ojo, también era un procrastinador de manual, un perfeccionista tan obsesivo que dejaba las cosas a medias constantemente. Además, era vegetariano, por respeto a los animales, era zurdo, y era abiertamente homosexual en una época en la que eso era literalmente un delito. Vamos, que de esa imagen de genio perfecto e intocable, nada de nada. Era una persona de carne y hueso, lleno de contradicciones. Y aquí es donde todas estas piezas empiezan a encajar. Para entender de verdad a Leonardo hay que hacer un esfuerzo y olvidarse de nuestras etiquetas de hoy en día, porque para él la separación entre arte y ciencia sencillamente no existía. Y esta idea, de verdad, lo cambia todo. No es que le gustaran dos cosas distintas, el arte y la ciencia. No, eran la misma cosa. Usaba la pintura para investigar el mundo y usaba la ciencia para poder pintar mejor. Cada uno de sus cuadros era, en el fondo, un experimento científico. Pensemos, por ejemplo, en su famosa técnica del esfumato. Ya saben, ese efecto como de humo que difumina los contornos. Bueno, pues eso no era solo un capricho artístico, era una conclusión a la que llegó a través de la observación científica. Y esta frase suya lo resume a la perfección. Él se dio cuenta, observando la naturaleza, de que en el mundo real no hay líneas, no hay contornos definidos, todo es una transición suave. Y esa observación científica, ¡pum!, la llevó directamente a su técnica pictórica. Vio cómo funcionaba el mundo y encontró la manera de pintarlo. Y el ejemplo definitivo, el que todos conocemos, es la sonrisa de la Mona Lisa. ¿De dónde sale esa magia? Pues de su método. Primero, observar. Se pasó años haciendo disecciones de cadáveres para entender cada músculo, cada nervio de la cara. Segundo, comprender. Mapeó la anatomía exacta de una sonrisa. Y tercero, crear. Usó todo ese conocimiento científico para pintar esa sonrisa tan increíblemente enigmática, pura ciencia aplicada al arte. Pero si queremos asomarnos de verdad a su mente, tenemos que ir a sus cuadernos. Ahí es donde su curiosidad se desataba sin ningún tipo de límite. A día de hoy, conservamos unas 6.000 páginas de sus notas. 6.000. Pero lo más increíble, lo que te vuela la cabeza, es que los expertos calculan que eso es solo una cuarta parte de todo lo que escribió. Imagínense por un momento la cantidad de ideas, de descubrimientos que se han perdido para siempre. Y en las páginas que sí tenemos encontramos cosas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, como esta frase: «El Sol no se mueve». Así, tal cual. Una idea heliocéntrica un siglo antes de que Copérnico publicara su teoría. O fíjense en esto. Es básicamente el principio de inercia, lo que luego sería la primera ley de Newton. 200 años antes que el propio Newton. Y por si fuera poco, aquí tenemos la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. Es que es alucinante. Su mente funcionaba, de verdad, en una longitud de onda completamente diferente a la de su época. Pero ojo, y esto es muy importante para entenderlo bien. A pesar de estas genialidades, Leonardo no era un científico como lo entendemos hoy. Él mismo se llamaba hombre sin letras, porque no tenía la formación universitaria en matemáticas que tenían otros. Y tampoco llegó a crear un método científico sistemático. Era un observador brutal, un genio de la intuición, pero seguía siendo un hombre de su tiempo con sus limitaciones. Entonces, ¿con qué nos quedamos?
Si no fue exactamente el artista que nos han contado, ni tampoco el científico moderno que a veces parece, ¿cuál es su verdadero legado? ¿Qué es lo que le hace tan grande? Pues a lo mejor la clave nos la dio la persona que mejor le conoció en sus últimos años, el rey Francisco I de Francia. Él dijo que lo más grande de Leonardo no era lo que hacía, pintar, esculpir, sino lo que sabía, su filosofía. Es decir, ya en su propia época se dieron cuenta de que su verdadero genio no estaba en una sola cosa, sino en su capacidad para conectar todo el conocimiento. Y eso nos deja con una última reflexión, una que creo que es muy importante para nosotros hoy en día. En este mundo nuestro tan hiperespecializado, donde cada uno sabe muchísimo de una cosa muy pequeña, ¿qué podemos aprender de esa visión de Leonardo que lo conectaba todo? Quizás su mayor obra de arte no fue la Gioconda ni la Última Cena. Quizás su gran obra maestra fue su propia manera de mirar el mundo. Un recordatorio de que la curiosidad y el intento de comprenderlo todo es posiblemente el acto más creativo que existe.